Mi nombre es José Alberto Leal Carrillo, estudiante de la Maestría en TICS para la Educación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de la ciudad de Bucaramanga. El día de hoy nos encontramos en la actividad final del módulo Evaluación del Aprendizaje. La actividad consiste en analizar dos casos tomados de la página de Colombia Aprende. El caso número 1 dice: Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. Las preguntas que analizaremos la jornada de hoy serían: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? ¿Considera que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Teniendo en cuenta los documentos de referencia que tomamos para esta actividad, podemos evidenciar que la única evidencia que recoge la docente Lucía para sus estudiantes es el pequeño examen que toma de las actividades programadas por ella. Esas evidencias que toma la profesora son bastante cortas para poder determinar realmente el aprendizaje de sus estudiantes. La observación que debería hacer la profesora Lucía en este caso es mejorar las herramientas que tiene para poder aprender un poco de sus estudiantes. La idea es identificar las habilidades y fortalezas que estos contienen. Como ya comenté, las evidencias son bastante insuficientes para poder determinar qué aprendizajes tienen. Lo mejor que le podría recomendar a la docente en este caso es que amplíe sus horizontes o estrategias didácticas para mejorar sus prácticas pedagógicas, en el sentido de la retroalimentación debe ser uno de los fundamentos de la evaluación, además de la participación del estudiante en su proceso evaluativo. Recordemos que la evaluación debe ser cooperativa. Además, una evaluación contextualizada se basa mucho en la observación que hace el docente del trabajo que realizan los estudiantes. Una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa deben ser las características que deben estar planteadas dentro del proceso evaluativo de la docente. Entonces, yo le recomendaría a la profesora que analice la situación, analice el contexto de sus estudiantes y mejore o diseñe una mejor estrategia evaluativa donde pueda observar el comportamiento y las habilidades de sus estudiantes en pro de un mejor desarrollo de ellos. También podemos evidenciar que en el caso de la docente, la nota que ella obtiene de dichos estudiantes sería, por el momento solamente se va a evaluar conocimiento, ¿no? Dejando atrás otros aspectos como la parte social, la parte creativa. Además, uno de los errores fatales que comete el estudiante es que al sentirse evaluado se siente nervioso, se siente inseguro, y toda esta inseguridad hace que tengan un resultado menor o más bajo del resultado que realmente ellos podrían dar. Entonces, este choque que tiene el estudiante, este encuentro que tiene contra la evaluación, la idea es que hay que reforzarla a través de diferentes estrategias, que no solamente sea la evaluación con cuaderno y lápiz, la evaluación escrita. Entonces hay diferentes estrategias que puede utilizar la docente para acercarse al estudiante, para que pierda el miedo a enfrentarse a cuando es evaluado. Por ejemplo, el hablar en público es uno de los miedos más constantes que tiene el estudiante. Se puede, a través de diferentes estrategias, generar ese hablar en público para que el estudiante, a partir de la práctica, pierda el miedo a ese tipo de evaluación. Estrategias como estas existen bastante, entonces la idea es que la docente utilice este tipo de estrategias para que pueda mejorar su práctica y su proceso evaluativo con los estudiantes. Para el caso número 2 tenemos la siguiente
oportunidad de mejora. Dice, Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones, recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que publiquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva portafolios con sus anotaciones. Esas evidencias le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Las preguntas que analizaremos entonces serán: ¿qué fortaleza demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? ¿Qué fuente usa como docente para evidenciar el aprendizaje? ¿Los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo? ¿Qué otras decisiones deben tomarse a partir de los resultados obtenidos? Bueno, en este caso, el docente Mario tiene mayores estrategias para la evaluación con sus estudiantes. Es un docente que utiliza bastante la exploración, tiene diversas estrategias didácticas y pedagógicas y parece una evaluación mucho más completa donde sí se puede analizar, sí se puede observar las características y habilidades y fortalezas que tiene cada estudiante. En este caso pienso que la evaluación es bastante completa, tiene casi todos los requisitos para una evaluación alternativa. Se puede analizar y se puede reforzar a través de la observación que hace el docente las fortalezas y debilidades de los estudiantes, donde se puede potenciar aquellas fortalezas y se pueda empezar a trabajar en las debilidades que se observen a través de esas diferentes actividades. La fuente que usa el docente Mario en este caso, son varias. Tenemos la observación, tenemos el uso de rúbricas, tenemos actividades complementarias, como por ejemplo en la obra de teatro donde ellos representan lo aprendido en clase. Entonces tenemos diferentes fuentes para que el docente evidencie ese tipo de actividades y de aprendizajes que hacen los estudiantes. Como docente, en este caso docente en el área de matemáticas en el que yo laboro, he tratado siempre de mantener una especie de idea abierta sobre el concepto de las matemáticas de los estudiantes. A veces no es solamente llegar a dictar una temática, y lo complicado es cuando llegamos al trabajo con problemas. Entonces la idea siempre es tratar de contextualizar. Entonces la observación es muy importante en el proceso del aprendizaje. Entonces sirve mucho este tipo de actividades donde se contextualizan los problemas para dar la importancia del aprendizaje a los estudiantes. Los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. No solamente son para enviar planes de refuerzo. Recordemos que la evaluación formativa, diagnóstica y sumativa hacen parte de un buen proceso. La idea es verificar el aprendizaje de los estudiantes como tal, la contextualización o las competencias que desarrollan los estudiantes. Digamos que ese es el objetivo que queremos los docentes. Entonces no es solamente para llenar planes de refuerzo. La idea en realidad es que el estudiante aprenda de manera didáctica. Muchos estudiantes tienen facilidades para aprender, digamos, de una manera ágil y rápida alguna temática, solamente con que el docente lo comente. Algunos estudiantes tienen la facilidad de aprender, y excelente por ese tipo de estudiantes. Pero hay otro tipo de estudiantes que necesitan un refuerzo adicional para el aprendizaje de algunas temáticas, sobre todo en el área de matemáticas. Entonces la idea, el objetivo de ese tipo de actividades, de ese tipo de evaluaciones, es ayudarnos a determinar ese mejor camino, esa mejor manera que tenemos para que el estudiante entienda las temáticas. Somos como una especie de ayuda entre el conocimiento y el estudiante. Entonces estas evaluaciones nos permiten identificar el camino a seguir para que el estudiante pueda entender mejor esas temáticas y ser de nosotros como docentes la ayuda, el apoyo que tienen los estudiantes. ¿Qué otras decisiones deben tomarse a partir de los aprendizajes obtenidos? Bueno, siempre tener en cuenta que la evaluación nos ayuda a través de la retroalimentación. Es muy importante que retroalimentemos cualquier temática vista a partir de la evaluación. La evaluación colaborativa nos permite identificar fortalezas y debilidades a través de este tipo de aprendizajes.
Recordemos que la evaluación debe ser también un proceso individual para después poder pasar a un proceso grupal. Entonces, es importante que cada estudiante individualice sus conocimientos, aprenda y mejore. Ya cuando un estudiante ha aprendido, puede ser un transmisor de conocimiento. Se ha visto bastante que algunas veces el estudiante, por temor, por miedo a ser regañado, no le pregunta directamente al docente cuando tiene alguna duda y se le hace a algún compañero. Entonces, es que mejor para un estudiante que refuerce su conocimiento a través de la explicación de su temática vista a otro compañero. Y esto puede servir como modelo evaluativo. Cuando uno como docente ve que un estudiante le explica al otro estudiante, puede entender que sí, que realmente sí hubo un aprendizaje con el estudiante número 1, con el estudiante que explica. Entonces sí sirven esos procesos para poder identificar fortalezas y debilidades en los estudiantes, teniendo en cuenta las diferentes estrategias que podemos utilizar para ser evaluados. Ya para terminar, puedo decir que el objetivo de esa actividad es aprender, porque muchas veces, ya sea por tiempo, por metodología, por el contexto que nos rodea, a veces decidimos que la evaluación solamente sea sumativa, una evaluación sumativa a veces como en forma de castigo. Pero la idea es aprender, siempre aprender a través del acompañamiento, de las estrategias que existen, de los pares académicos y aprender también de los mismos estudiantes. Las ideas que tienen ellos a veces sobre la evaluación a veces son muy rudimentarias, pero son excelentes para poder trabajar con ellos, recordando que hay bastantes estrategias didácticas para trabajar y para mejorar. Solamente me queda dar gracias por lo aprendido en este módulo sobre la evaluación, y como referencias tomamos para las referencias para este trabajo el módulo, la unidad 2, perdón, de este módulo de evaluación del aprendizaje, donde en el módulo se referencia también a Marrón 2006. Muchísimas gracias, hasta luego.